Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El término MAGA es una de las siglas más reconocibles de la política estadounidense contemporánea. Corresponde a Make America Great Again, que significa hacer a América grande otra vez. Esta consigna se convirtió en el emblema del movimiento político y cultural que surgió alrededor de Donald Trump desde su campaña presidencial de 2016. Aunque en principio era un eslogan electoral, con el tiempo se transformó en una identidad colectiva con un profundo contenido ideológico, emocional y simbólico. Representa tanto un deseo de restauración nacional, como una reacción contra los cambios sociales, económicos y culturales que una parte de la población percibe como una amenaza a los valores tradicionales de Estados Unidos. El origen de la frase se remonta a la campaña presidencial de Ronald Reagan en 1980, cuando utilizó la misma expresión en su mensaje de recuperación nacional tras los años de crisis económica y desconfianza política. Sin embargo, fue Donald Trump quien la convirtió en un fenómeno cultural global, estampándola en las icónicas gorras rojas que se transformaron en símbolo de adhesión y a la vez de división. Cuando Trump lanzó su candidatura, el país vivía una profunda polarización política y una sensación de declive económico e identitario. Muchos estadounidenses, sobre todo de zonas rurales o industriales en decadencia, sintieron que las élites políticas y económicas habían abandonado sus intereses. En ese contexto, el lema Make America Great Again funcionó como una llamada emocional, prometiendo recuperar una nación fuerte, próspera y respetada. El movimiento MAGA no se limita a una estructura partidista. Aunque formalmente se encuentra dentro del Partido Republicano, lo ha desbordado, imponiendo su retórica, su estilo y su ideología. Sus bases son diversas, pero comparten una visión nacionalista, conservadora y anti-establishment. El MAGA canaliza un sentimiento de agravio frente a lo que consideran un sistema político manipulado por élites globalistas, medios de comunicación hostiles y una burocracia que actúa en contra del ciudadano común. En su discurso, la frontera, la soberanía, el orden y la libertad económica son temas centrales. Trump construyó sobre esas ideas una narrativa de confrontación permanente, donde él y sus seguidores son los defensores del pueblo real frente a los enemigos internos y externos de la nación. En la práctica, el movimiento ha redefinido la política estadounidense. Ha obligado al Partido Republicano a reconfigurarse, desplazando a las figuras tradicionales hacia posturas más populistas, escépticas ante las instituciones y más inclinadas a teorías conspirativas. El fenómeno MAGA también ha generado un estilo político basado en la provocación, el uso intensivo de las redes sociales y la deslegitimación del adversario. Las ruedas de prensa, los mítines multitudinarios y las declaraciones incendiarias se convirtieron en elementos característicos de una estrategia que busca movilizar emociones más que debatir ideas. La ideología MAGA combina elementos del viejo conservadurismo estadounidense, como el individualismo, la defensa de la Segunda Enmienda o el rechazo a la intervención estatal, con rasgos propios del populismo contemporáneo. Rechaza el multiculturalismo, critica la inmigración irregular, desconfía del cambio climático como narrativa globalista y promueve un patriotismo agresivo. Para sus partidarios, el gran América que debe recuperarse es la de las oportunidades, la ley y el orden, la familia tradicional y la autosuficiencia económica. Sin embargo, para sus detractores, MAGA representa una regresión, un intento de volver a un pasado idealizado, en el que las minorías y las mujeres tenían menos poder, y los blancos protestantes dominaban la vida política y cultural. La presidencia de Donald Trump entre 2017 y 2021 fue el punto culminante del movimiento. Durante esos años, la Casa Blanca se convirtió en el epicentro de una guerra cultural sin precedentes. Las decisiones políticas se acompañaban de batallas simbólicas en las redes sociales y los medios de comunicación. El MAGA no solo fue un proyecto económico o diplomático, sino una cruzada cultural que buscaba redefinir qué significa ser estadounidense. Sus seguidores celebraban la recuperación del orgullo nacional, las restricciones migratorias,
las rebajas fiscales y la retórica de fortaleza ante potencias como China o Irán. Sus críticos denunciaban un aumento del racismo, la desinformación, la polarización y el deterioro de las instituciones democráticas. El punto más controvertido del movimiento se vivió tras las elecciones de 2020, cuando Trump y sus partidarios denunciaron sin pruebas un fraude electoral masivo. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, protagonizado por seguidores MAGA, marcó un antes y un después. A los ojos del mundo, aquel episodio simbolizó los peligros de un populismo desbordado que pone en riesgo la estabilidad democrática. Sin embargo, para los fieles del movimiento, aquel día representó la culminación de la lucha contra un sistema que consideran corrupto. Desde entonces, el MAGA se ha mantenido activo, convirtiéndose en una especie de culto político que no reconoce del todo la derrota ni la autoridad de las instituciones que considera hostiles. En los años posteriores, el movimiento se consolidó como una corriente autónoma dentro de la derecha estadounidense. Nuevos candidatos inspirados en la retórica de Trump, como Ron DeSantis, Marjorie Taylor Greene o Kari Lake, adoptaron el estilo y los temas del MAGA. En el Congreso, varios legisladores actúan como su brazo político, presionando para mantener una línea dura en inmigración, seguridad, política exterior y censura cultural. Además, el movimiento ha sabido aprovechar los medios alternativos, las plataformas digitales y los podcasts para difundir su mensaje, creando una red de influencia paralela a los canales tradicionales de comunicación. El impacto del MAGA trasciende las fronteras de Estados Unidos. En varios países, líderes populistas y nacionalistas han adoptado eslóganes y estrategias similares, desde el Brasil de Bolsonaro hasta la Hungría de Orbán o el Reino Unido del Brexit. La idea de recuperar la grandeza nacional se ha convertido en un código común de resistencia al globalismo y la corrección política. En ese sentido, el MAGA no es solo un movimiento político, sino también un fenómeno cultural que refleja el malestar de amplios sectores ante la globalización y el cambio acelerado del siglo XXI. El futuro del movimiento sigue abierto. Aunque Trump ha enfrentado múltiples procesos judiciales y su figura genera rechazo en amplios sectores, su base permanece leal. Para millones de estadounidenses, el MAGA representa una identidad más que una ideología. No es solo un voto, sino una forma de pertenencia, una reacción visceral frente a un mundo que perciben como injusto y hostil a sus valores. En la actualidad, el lema Make America Great Again ha dado paso a versiones como Keep America Great, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Un llamado a restaurar la nación perdida y desafiar a las élites que, según ellos, la traicionaron. Más que un fenómeno pasajero, el MAGA encarna una fractura profunda en la sociedad estadounidense, una batalla entre visiones irreconciliables del país. De un lado, quienes creen que el progreso implica diversidad, inclusión y cooperación global. Del otro, quienes piensan que ese progreso destruye la esencia de lo que América fue y debería volver a ser. Esa tensión, que atraviesa las familias, los medios y las instituciones, define hoy el pulso político del país. El movimiento MAGA, con su carga simbólica y emocional, ha demostrado que el poder de una idea sencilla puede reconfigurar una nación entera cuando conecta con el miedo, el orgullo y la nostalgia de su pueblo. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.